Ahí estamos, perfecto. Bien, entonces, la primera unidad del cuerpo humano es la unidad 14, que son los tejidos. Ahí se les cambió la imagen. Entonces, inicialmente sí hablamos del Homo sapiens, que sería el ser humano, en el cual lo vamos a dividir por distintas estructuras o distintas fracciones, huecos, ¿sí? Entonces así los podemos aumentar y podemos a su vez también ver las diferencias. Esta imagen ustedes no la tienen en el cuadernillo. Entonces si quieren tener captura de pantalla lo pueden poner, pero esta no la tienen ustedes en el cuadernillo. Entonces, puntualmente ya hablamos en la especie humana, hablamos de los compartimientos de las cavidades torácicas, donde vamos a encontrar el abdomen, el diafragma, ¿sí? El diafragma que nos permite o colabora en la respiración, también va a permitir o limita, separa las dos grandes cavidades, la cavidad superior y la cavidad inferior, donde vamos a tener el sistema respiratorio, por así decirlo, por arriba del diafragma, y por debajo vamos a tener el sistema urinario y el sistema digestivo. Las características del ser humano es que somos termorreguladores, es decir, podemos regular nuestra propia temperatura. Tenemos pelos, que es una característica que nos clasifica como mamíferos, ¿sí? No sería como una característica del ser humano, sino en la categoría mamíferos. Tenemos el cordón nervioso dorsal y hueco, que también era una característica de los craneados, y por lo tanto también teníamos un cráneo que va a proteger este sistema nervioso, y tenemos un endoesqueleto óseo. Este endoesqueleto óseo lo que va a cumplir como función es la de soportar el cuerpo y va a permitir que crezcamos, porque a medida que va creciendo este exoesqueleto, va creciendo el individuo. Y en la diferenciación entre macho y hembra, podemos hacer la aclaración o la diferenciación en que las hembras vamos a tener, van a ser aquellas que tienen la responsabilidad o la capacidad de amamantar y dar a luz a las crías. Eso sería como un pantallazo general de la especie humana, porque hemos estado viendo de las distintas especies o hemos llegado hasta mamíferos y después hemos hablado de los primates, pero estos serían características puntuales de la especie humana. Chicas, por favor, si se traba el audio o la imagen o algo, me avisan y lo vamos readaptando. Entonces, la unidad 14 es la de tejidos. ¿Se acuerdan qué eran los tejidos? ¿Cómo lo podíamos definir rápidamente? Un conjunto de células. Perfecto, va a ser un conjunto de células que a su vez tienen una función especial, ¿sí? Porque si no sería, podemos juntar miles de organismos unicelulares y no llegarían a formar un tejido porque no están relacionados o no tienen una función o un objetivo en particular. Entonces, estas van a ser células que van a sufrir un proceso de diferenciación, es decir, cuando se está desarrollando, generalmente en la gestación o en distintas etapas de nuestra vida, las células van a sufrir una diferenciación, se van a activar algunas y se van a desactivar otras, y todo esto va a estar programado o organizado por los genes del individuo. ¿Sí? Este proceso de activación, de desactivación o diferenciación va a ocurrir en todos los seres vivos multicelulares o plurales. Uno va a depender de la especie. Por eso, los de la especie humana nos parecemos porque tenemos genes similares, y los que corresponden, por ejemplo, a una lagartija son similares, entonces se corresponden a través de los genes. Este se va a activar desde el desarrollo embrionario y se van a formar en la especie humana por lo menos 200 tipos de células diferentes. Y estos 200 tipos de células diferentes van a formar tejidos, y podemos hacer una clasificación general de los tejidos en 4 grupos: epitelial, conectivo o conjuntivo, ¿sí? Estos son sinónimos, conectivo y conjuntivo; muscular y nervioso. Entonces, todos nuestros tejidos los vamos a clasificar en estos 4 grupos. Ahora vamos a ver el desarrollo de cada uno. ¿Hasta acá estamos?
Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, dijimos que a partir de la célula madre o célula cigoto, ¿sí? Este huevo cigoto, ¿cómo se forma? El primero, digamos. ¿Cómo se logra? ¿Qué se tienen que unir? Los gametos. Los gametos, perfecto. Se une el gameto masculino, el gameto femenino. Una vez que se unen van a formar una célula diploide y una vez que está la célula diploide o cigoto, esa va a ser la primera célula del organismo y a su vez va a irse desarrollando a través de qué proceso, por mitosis o meiosis. Había una que generaba los gametos. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál generaba los gametos? La meiosis. La meiosis, perfecto. ¿Sí? Entonces la meiosis solo forma gametos. Entonces el cigoto se va a dividir ¿Por meiosis? por mitosis. Ah, ¿Sí? Porque la meiosis solo forma gametos. ¿Sí? Una vez que ya formé los gametos, listo, no me sirve para nada más. Es la única función de la meiosis. En cambio, la mitosis me va a tener como función generar nuevas células para reparar tejido. En este caso sería para crecer. ¿Sí? En organismos pluricelulares, la mitosis va a ser para reparar tejidos o para crecer. En este caso es para que crezca el cigoto. Entonces, esa única célula se va a dividir por mitosis y va a generar dos células. Esas dos células se van a volver a dividir, cada una va a generar dos y así sucesivamente hasta que forma las miles de células que nos conforman como ser humano. Y ese tipo de células se van a ir diferenciando a través de la activación o desactivación según los genes que contenemos. Entonces, el conjunto de esas células de ese organismo puede generar 4 tipos de tejidos. El tejido epitelial, el tejido correspondiente al conjuntivo o conectivo, que son sinónimos, a la célula nerviosa, ¿sí? O tejido nervioso, y la célula muscular cardíaca. Entonces, una de esas células diferenciadas va a recibir el nombre de célula epitelial. Cuando forma un tejido, se va a llamar tejido epitelial. Célula de tejido conjuntivo, cuando arma el tejido, va a ser tejido conjuntivo. ¿Sí? A medida que vamos armando el tejido, se va a ir, el conjunto de células me va a formar un tejido. Y el conjunto de tejidos, estos tejidos pueden ser de la misma tipo de tejido o pueden ser de distintos tipos de tejidos. Ahí me va a formar un órgano. Y a su vez, los órganos me van a formar un sistema. En este caso, el órgano es el corazón y el sistema que se va a formar va a ser el sistema circulatorio. Y el conjunto de sistemas lo vamos a llamar individuo u organismo, ¿sí? Si nosotros veamos, cuando vimos los niveles de organización, vimos de célula pasábamos a tejido, de tejido a órgano, órganos a sistema y sistemas a individuo. ¿Dudas hasta acá? no, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora, eso es como en general de los tejidos, vamos a ver la composición de los tejidos y luego vamos a meternos en estos 4 tipos de tejidos que mencioné recién. Entonces, los tejidos van a tener una matriz extracelular. Esa matriz extracelular me va a permitir ir viendo, ir organizando a estos tejidos. Entonces, la matriz extracelular es el conjunto de materiales localizados fuera de la célula. A eso es lo que vamos a llamar matriz extracelular. ¿Ahí qué están viendo, chicas? El cuadrito que dice matriz extracelular. La matriz extracelular. ¿Esa que dice proteínas y fibrosas? Perfecto. Entonces estamos... Sí.
Bien, entonces, la matriz extracelular va a ser todo aquello que se encuentra fuera de las células. Vamos a tener dos grandes partes, las proteínas fibrosas, ¿sí? Que esas proteínas fibrosas se van a dividir en dos tipos de proteínas, colágeno o elastina, donde la elastina va a generar elasticidad, ¿sí? Por eso viene el nombre elastina, y el colágeno lo que nos va a dar es una resistencia. Eso es lo que nos va a conferir el colágeno. Y después, la sustancia fundamental, vamos a tener dos grandes grupos, las glucoproteínas y las proteoglucanos. Las glucoproteínas les van a conferir al tejido una unidad estructural. Por ejemplo, la fibronectina y la laminina. Y la proteoglucanos va a conferir hidratación, turgencia y va a permitir el intercambio entre sustancias. Y la diferencia entre las glucoproteínas y los glucanos, va a ser que las glucoproteínas tienen menor concentración de hidratos de carbono. Si están compuestas por las mismas sustancias, es decir, por hidratos de carbono, pero las glucoproteínas tienen menor cantidad. ¿Hasta ahí estamos? Sí, perfecto. Después entramos dentro de todo el tejido, ¿sí? Tenemos las células. Y como dijimos previamente, estas células tienen que estar relacionadas entre sí, comunicadas entre sí. Entonces, para que se ocurra esta unión entre las células y se mantengan unidas, se desarrollan estructuras denominadas uniones celulares. ¿Sí? Estas uniones celulares se va a llevar a cabo entre las membranas celulares de las células adyacentes. Acá en la imagen tendríamos 4 células adyacentes, ¿sí? 2 frontales y 2 en la parte posterior que no podemos ver el interior. De las 2 frontales podemos ver el interior y los distintos tipos de uniones que hay entre estas células adyacentes. Entonces, estas uniones, primero van a servir principalmente para 2 características, para mantenerlas unidas, por lo tanto el tejido no se separa, y también va a permitir que puedan intercambiar información genética, material genético, sustancias, nutrientes, toda esa energía, citoplasma, todo eso va a servir por estas uniones celulares. Y tenemos 3 grandes tipos de uniones celulares. Tenemos las uniones comunicantes, ¿sí? Que van a ser aquellas que serían estas que están acá abajo. Ay, se me fue justo la imagen. Esta que está acá en la parte inferior. Esta sería una uniones comunicantes. A estas también se las pueden denominar como uniones de hendidura o uniones de nexo o gap junction. Se llamarían en inglés, ¿sí? Y lo que va a permitir estas uniones serían estas naranjitas, que acá las vemos en el corte transversal, si no, serían estas naranjitas que están como en círculo, ¿sí? Tienen como una estructura como tubular, por así decirlo. Eso lo que va a permitir es que las uniones se comuniquen entre los espacios intercelulares. Van a ser proteínas como canales de proteínas, lo que va a permitir el pasaje de sustancias. Esto se lleva principalmente en células que están conectadas químicamente y eléctricamente. Un ejemplo de en las que ocurre este tipo de uniones son las neuronas. ¿Por qué? Porque entre las neuronas se tienen que transferir los impulsos eléctricos o los neurotransmisores, que son mensajeros químicos. Después tenemos las uniones estrechas o herméticas, ¿sí? Como lo ven, serían estas que están acá, que actúan como un cierre, ¿sí? Lo que van a impedir es que la célula pierda su contenido, o al unirse ambas células, si esto sería una membrana de cada célula, va a generar como un cierre y esto va a regular o impedir la pérdida de contenido de las células. A esto también se las pueden llamar como uniones oclusivas.
y se las vamos a encontrar, por ejemplo, en los tejidos epiteliales, por ejemplo, en el intestino, la vejiga, el riñón. Esto hace que, o evita que se pierda el contenido interno. Y por último, después vamos a tener las células, las uniones de anclaje, y estas uniones de anclaje van a tener uniones adherentes o uniones sería uniones desmosomas, que serían las que están acá en la parte inferior. ¿Sí? Ambos tipos son uniones de anclaje, y dentro de las uniones de anclaje tenemos la unión adherente y la unión desmosomas. Las desmosomas, lo que me va, este tipo, ¿sí? Ambos tipos, lo que me va a permitir es que se generen uniones fuertes entre las células, van a ser más uniones mecánicas, lo que va a impedir que se separen las células entre sí. ¿Sí? Se encuentra generalmente en tejidos en los cuales están sometidos a una alta presión, por ejemplo, la epidermis y los músculos. Entonces, estos tipos de uniones, por eso son adherentes, va a evitar que se separen o que se produzcan daños entre sí. En el cuadernillo y en sus apuntes tienen esta imagen, que son las estructuras, y este cuadradito donde es comparativo entre los tres tipos de uniones con respecto a la composición, función y ejemplos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda o algo que no les haya quedado, que no he explicado o no he sido clara? Profe, Sí. yo no tengo ninguna duda con esto, lo que acabamos de ver. Si no tengo una duda con respecto a qué unidades rendimos en el global, porque me tengo que terminar de organizar. La teoría Bien. de la 1 hasta la 13. Exactamente, de la 1 hasta la 13. Genial, gracias, profe. De nada. Sería todo lo que hemos visto hasta las vacaciones. Lo único que no entraría sería esto. Genial, gracias, profe. Bien. Entonces, continuamos con los tejidos. Recién mencionamos que habían 4 tipos de tejidos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los 4? Epitelial, conectivo, nervioso y Bien. muscular. Nervioso y muscular, perfecto. Muy bien, creo que NASA, ¿no es cierto? Sí. Bien, perfecto, NASA. Me ha estado escuchando, las otras seguramente también, pero bueno, esta fue la que tomó la posta y contestó. Entonces, nosotros hoy vamos a ver el tejido epitelial y el tejido conectivo. Esos dos son los que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Ustedes ahí no están viendo la presentación, ¿verdad? No. A ver si ahora sí. Ahora. No. Ahora sí. Ahí está. Bien. Entonces, los tipos de uniones celulares es lo que vimos recién. Son los distintos ejemplos que van a tener y los distintos tipos, perdón. Entonces, justamente como dice el nombre, son uniones entre células. Acá tenemos ejemplos de uniones comunicantes. Recuerden que estas van a ser, por ejemplo, las neuronas, que son una de las que más necesitan comunicarse entre las células próximas. Después tenemos la unión estrecha, que esto es lo que va a ser como un cierre hermético que va a evitar la pérdida de contenidos, como por ejemplo en el intestino. Y estas son las uniones de anclaje que van a permitir que el tejido esté asociado o unido con mayor fuerza y se encuentra en lugares de mayor presiones, como por ejemplo los músculos. El tejido epitelial, ¿sí? Va a ser como definición de tejido epitelial, va a ser el que va a revestir todo el cuerpo y sus cavidades. Es decir,
los órganos en el exterior y los órganos en el interior. Y toda la piel sería epitelial porque está recubriendo el cuerpo. Aquí llamamos cavidades. Por ejemplo, el interior del estómago sería una cavidad. Ese sería el interior del órgano. La cavidad bucal sería otra cavidad. La cavidad de las fosas nasales. Todo esto va a estar recubierto por la epidermis. ¿Cuáles las características que va a tener? Es que va a tener una lámina basal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos dos estructuras? La matriz extracelular y las proteínas. La lámina basal va a ser la parte inferior del tejido. La lámina basal va a fijar el tejido epitelial al tejido conectivo. Es decir, yo voy a tener un tejido conectivo y sobre ese tejido conectivo voy a apoyar o va a crecer, se va a desarrollar el tejido epitelial, ¿sí? Está apoyado uno sobre otro. Entonces, la lámina basal va a estar compuesta o va a tener un tamaño de 50 a 80 nanómetros. Va a ser acelular porque se va a encontrar fuera de la célula, no es parte de la célula, sino que es parte de la matriz extracelular y va a estar formadas a través de glucoproteína. La matriz extracelular es escasa y a su vez tiene una escasa cantidad de fibras, y esas fibras escasas, aunque sean pequeñas, me va a permitir la unión del tejido epitelial con el tejido conectivo. Otra de las características específicas que tiene este tejido es que es avascular, es decir, no se irriga por ningún tejido sanguíneo, ¿sí? No está irrigada, conectada directamente a un tejido sanguíneo, sino que se va a nutrir a través del tejido conectivo que se encuentra abajo, tejido conectivo subyacente. A esto hago referencia, ¿sí? Este sería el tejido epitelial, este sería el tejido conectivo, y acá tenemos la membrana basal, lo que vamos a llamar matriz extracelular. Entonces, no tenemos ningún vaso sanguíneo que las nutra, sino que van a tomar sus nutrientes desde el tejido conectivo. Tienen una cohesión celular, es decir, un conjunto de células que van a estar unidas entre sí a través de uniones estrechas, que es la que dijimos porque, por ejemplo, la piel va a generar muchas presiones o el interior de los órganos pueden sufrir presiones. También van a estar unidas por desmosomas y uniones de nexos, que eran las primeras uniones que habíamos visto, y las uniones intermedias. Es decir, va a tener todas las uniones. ¿Por qué? Porque estas se tienen que unir entre las células porque están sobre otro tejido, ¿sí? No están como bien anclados. Y a su vez van a tener una regeneración del tejido como muy continuo, ¿sí? La regeneración o el ciclo va a ser muy corto ya que está en permanente pérdida o daño, ¿sí? Imagínense la piel que permanentemente se está chocando o estamos chocando, lastimándola con agentes externos o la erosión o el sol, todo eso nos va dañando la piel. Entonces, su ciclo de las células epiteliales tienen que ser rápido y corto, es decir, se recuperan muy seguido. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Seguimos. Seguimos entonces. Bien, después tenemos el proceso de polarización, que va a ser dónde van a estar las células unidas, con qué características o cuáles son sus partes. Entonces, a la célula vamos a ubicarlo como en el planeta Tierra tenemos dos polos. En el planeta Tierra hablamos del polo norte y el polo sur. En este caso vamos a hablar del polo luminal o apical, ¿sí? Que es el de la superficie en contacto con el exterior, por ejemplo, si hablamos de la piel, o con el interior de la cavidad, si por ejemplo hablamos del estómago. Entonces, en esta parte es donde nosotros vamos a encontrar microvellosidades, cilios y flagelos, y también vamos a encontrar esterocilias, ¿sí? Que todas van a estar relacionadas
con la absorción, con el movimiento, ¿sí? o transporte de sustancias. Y el otro polo, lo que vamos a llamarlo como polo basal, porque es la base, es donde se va a apoyar, ¿sí? Al siguiente, con la lámina basal, que lo que va a corresponder abajo de la lámina basal va a ser el tejido conectivo, ¿sí? Por el cual descansa. Entonces sería el polo basal, se va a ubicar sobre la membrana basal y a su vez al tejido conectivo. En esta vamos a encontrar invaginaciones, es decir, pliegues de la membrana, o podemos encontrar hemidesmosomas, es decir, estas uniones celulares, pero no llegan a ser uniones celulares porque va a ser una lámina con una célula, ¿sí? Pero tendría como la misma función. Y puntualmente en los laterales, sí vamos a tener superficies laterales, que son esas, que ahí sí van a estar unidas a otras células del tejido epitelial y van a ser por uniones intercelulares. Generalmente se utilizan uniones estrechas, comunicantes y de anclaje. Entonces, dependiendo de la zona de la célula, es el tipo de uniones o especializaciones que pueden tener. Y también depende mucho de qué tipo de tejido estamos hablando, ¿sí? No va a ser lo mismo el tipo de tejido de la piel que el interior del estómago. Es el mismo tipo de tejido epitelial, pero tiene algunas características. Estas serían como características básicas. Y dependiendo del tipo, va a tener microvellosidades o cilios, o las uniones van a ser estrechas o comunicantes, según lo que necesite cada una de células. Entonces, dijimos que el tejido epitelial no está irrigado por ningún vaso sanguíneo y está sobre, ¿sí? O tiene subyacente, es decir, por debajo, un tejido conectivo. Pero no están los dos tejidos unidos, sino que entre tejido y tejido vamos a tener algo que se denomina membrana basal. Esta membrana basal está formada por dos partes. La lámina basal, que es la que va a estar en contacto con el polo basal o superficie basal, es decir, la parte superior. Entonces, esta es la que va a poder permitir o va a tener uniones o semi-uniones, porque no llegan a ser uniones, porque son célula más la lámina, y va a estar formada por estructuras o sustancias que van a segregar, que van a liberar las células del epitelio. Y van a tener principalmente proteínas como laminina y colágeno. Y después tenemos la lámina reticular, que está por debajo de la lámina basal, y es el que va a permitir la unión entre la lámina basal y el tejido conectivo. Es decir, la lámina reticular está unida al tejido conectivo y a su vez la reticular a la basal y la basal al tejido epitelial. Y va a tener proteínas sintetizadas. Estas proteínas las van a liberar o las va a formar el tejido conectivo y las va a liberar formando la lámina reticular, que generalmente tienen fibroblastos. Esas son las estructuras que se contienen. ¿Hasta acá estamos con la estructura? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bien, seguimos. Con respecto a las funciones, tenemos muchos tipos de funciones. ¿Por qué tenemos muchas funciones? Porque las funciones dependen, ¿sí?, de qué tipo estamos hablando, ¿sí? No todo el tejido epitelial va a cumplir todas estas funciones, sino que según de qué tipo de tejido epitelial estamos hablando, va a cumplir unas u otras. Por ejemplo, protección de lesiones. Esta que va a hacer, por ejemplo, sería la piel. Va a evitar daño mecánico, ¿sí? O va a tratar de proteger al cuerpo a través de daños mecánicos, es decir, golpes, cortes. Si hay un corte o la función del tejido epitelial es evitar que ingresen microorganismos y a su vez también evita la deshidratación del organismo. También va a tener la función de secreción de sustancias, por ejemplo, algún epitelio glandular. Las glándulas van a liberar sustancias, glándulas hormonales, endocrinas, o que son las que van a liberar en el interior del cuerpo, o glándulas exócrinas que van a liberar fuera del cuerpo. Como por ejemplo, una exócrina sería la transpiración, ¿sí?
las glándulas que transpiran van a liberar fuera del cuerpo. También van a tener una función de absorción de sustancias, por ejemplo, las microvellosidades del intestino. Recepción sensorial se van a encontrar en las terminaciones nerviosas de tacto, olfato, gusto, etc. También van a estar en la excreción, en el epitelio renal, porque va a ser una cavidad, y van a cumplir funciones en el transporte de gases, por ejemplo, como en el epitelio respiratorio y en el interior de las trompas de falopio. En las trompas de falopio lo que van a transportar va a ser los óvulos o los ovocitos, mejor dicho, para producir su fecundación. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Ahora con respecto a la clasificación. El tejido epitelial se puede clasificar de diferentes formas. Se puede hacer una clasificación según su función, otra clasificación según la forma de las células y otra clasificación según el número de capas. Es decir, si yo veo desde el punto de la función, voy a clasificar al tejido epitelial si es de revestimiento o pavimento o si es glandular. Si es glandular sería con glándulas, liberación de sustancias. Después voy a observar, sin relacionar con la función, las formas de las células. Entonces, la fórmula de las células pueden ser plano, cúbico o cilíndrico, ¿sí? Plano, escamoso, ¿sí? Son sinónimos. Pueden encontrar cualquiera de esos tres. Y si pienso en el número de capas, es decir, si tengo un solo conjunto de células epiteliales o tengo dos conjuntos de células o varios, a eso los voy a llamar simple, si tengo un número de capas, y estratificado si tengo más de dos capas de células. ¿Sí? Entonces son clasificaciones independientes. Lo que nosotros ahora vamos a ver es una clasificación de la forma de las células y el número de capas, ¿sí? Si yo combino estos dos tipos de clasificación, es lo que vamos a obtener ahora. Es decir, yo tengo un tejido plano y simple, cúbico y simple, cilíndrico y simple, o puedo tener un plano estratificado, un cúbico estratificado o un cilíndrico estratificado. ¿Se entiende la asociación que vamos a hacer ahora? Sí, profe. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Forma de célula y número de capas. Entonces, los que tenemos acá son los tres tipos simples. Unas se ven más planitas que otras, pero es porque la célula es más grande o más alargada que las otras. Pero si ustedes ven, hay una sola célula con su núcleo y no hay ningún corte en ninguna parte. Entonces, estos cuatro que vamos a ver son simples, teniendo en cuenta su número de capas. El primer tipo que habíamos visto era el escamoso o plano simple. ¿Por qué tiene este nombre? Por la forma que tiene, porque es plano, a comparación del resto. Entonces, como es tan finito, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las cavidades donde yo necesito un intercambio de sustancias. Por ejemplo, en revestimiento vascular, es decir, en los capilares, por ejemplo. ¿Sí? Los capilares, ¿qué es lo que van a hacer? Intercambiar gases, nutrientes, desechos, ¿sí? O algunas moléculas. Entonces, por eso es importante tenerlos en los vascular. Después podemos tenerlo también en algunas cavidades de revestimiento en el organismo, y también el otro lugar donde hay un gran intercambio va a ser en los conductos alveolales y los alveolos. ¿Por qué? Porque en esos conductos con el tejido vascular va a haber un intercambio de gases, de oxígeno y dióxido de carbono, según lo que se necesita. Entonces, la primera función o la función principal va a ser de intercambio. Por eso es finito, para permitir que las sustancias se intercambien. Va a funcionar también como una barrera en el sistema nervioso central y también tiene una función de lubricación. Esas serían como las funciones principales. Cumple otras funciones, pero esas son las principales. Después tenemos la estructura cuboide o cúbico,
¿sí? Que parece más un cubo, a comparación de esta que era como plano, acá tenemos como cubos. Entonces, en el cuboide o cúbico los vamos a encontrar, esto es como, son muy puntuales, y los vamos a encontrar en la superficie del ovario y en los túbulos renales. ¿Qué función tienen? De barrera en la superficie del ovario, ¿sí? Porque va a evitar que ingresen alguna sustancia o permitir que salga un óvulo y no varios, y la absorción. Esas son las dos funciones que tienen los cuboides. Después tenemos el cilíndrico o columnar, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece un cilindro o una columna, ¿sí? O si no, ustedes también lo tienen como prismático, ¿sí? Esos son los tres nombres que pueden: cilindro, columnar o prismático, nuevamente por el tipo de forma. Entonces, este tipo lo vamos a encontrar en el revestimiento del intestino delgado y del colon. ¿Por qué necesitamos este tejido alto? Porque va a tener un gasto, ¿sí? Va a tener una erosión a través de los gases, de los fluidos del páncreas, fluidos del hígado, del propio intestino, ¿sí? Entonces vamos a tener una acidez que por eso también va a estar en el intestino y en el estómago, ¿sí? Que es el revestimiento gástrico. ¿Por qué? Porque tienen una alta tasa de erosión por los ácidos de la digestión. Entonces, si son muy finitos, se dañan rápidamente y tengo que recuperarlos. En cambio, al ser altos, pueden ir generando un gasto y a medida que se van como gastando, el nuevo tejido vuelve a surgir y se recupera. Y después tenemos el pseudoestratificado, ¿sí? Que no llega a estar estratificado por completo, y lo vamos a encontrar en el revestimiento de la tráquea y de los bronquios. Y las funciones que van a tener es secreción y conducción. Sí, acá es diferente con el anterior porque no llega a estar totalmente estratificado o totalmente organizado, ¿sí? Tenemos algunas estructuras donde no va a estar en el núcleo, donde va a permitir el pasaje de sustancias. ¿Estamos? Sí. Sí, bien. Y después habíamos dicho que según el número de capa era simple o estratificado. Entonces, recién vimos todos los simples, estos son los que tenemos como estratificado. Escamoso plano estratificado, es decir, finitos y en varias capas. Esto lo vamos a encontrar en la epidermis, ¿sí? En la cavidad oral y del el esófago, perdón, y en el revestimiento interno de la vagina. ¿Por qué vamos a encontrar todas estas cavidades? Porque van a ser de barrera y de protección. Entonces, la piel, ¿sí? Pensemos en la boca, en las otras cavidades, vamos a tener la piel. Cuando nosotros nos rayamos o pasamos la mano así, vamos generando daños, entonces se van a ir eliminando o degranando las capas superficiales, ¿sí? Entonces, tienen una función de barrera y de protección, que no ingrese nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a degradar la superficie, pero a medida que se van degradando las capas superiores, en la parte inferior, se van generando nuevas capas. Entonces, eso me permite una protección completa. ¿Cuál es la diferencia con este? Que si este se daña, si ya el contenido que está acá en la célula o ya permite el ingreso de alguna sustancia en el interior. En cambio, en este caso, como son láminas completas que se eliminan, el resto de las células siguen siendo o están intactas. Después tenemos cuboide o cúbico, que van a ser, acá en la imagen parecen muy similares, pero en realidad serían como un poquito más anchas, más cuadradas o cúbicas, mejor dicho. Entonces también van a estar estratificadas y las vamos a entender en los conductos exterior de glándulas salivales, ¿sí? De nuestra glándula salival va a estar en la parte posterior. Y esto va a tener una función de barrera y de conducción. Y la cilíndrico, columnar o prismático estratificado se va a encontrar en la unión recto-ano y va a tener como función barrera y conducción. Sería uniendo estas dos características, formas de células y número de capas. Bien, y acá tendríamos los ejemplos que tienen ustedes en el cuadernillo, que quizás se ven un poquito más claros, ¿sí? Acá están estratificados, sería esto, que se ven bien finitos, el cúbico,
que se ven de esta estructura, ¿sí? Tienen toda esa estructura y pueden ir formando distintas estructuras o el interior, ¿sí? Porque van a formar toda una protección. Este es el cilíndrico simple, donde ahí se ven de mayor tamaño. Si yo acá veo esta imagen, se ve acá que estas son de mayor tamaño a comparación de las otras. El epitelio pseudoestratificado, donde está estratificado pero no está ordenado, entonces por eso la palabra es pseudoestratificado y podemos encontrar algunos cilios o cilios o fimbrias en el interior, como por ejemplo la tráquea y los bronquios. Después tenemos el plano estratificado, es decir, son muchas capitas. ¿Sí? Si ustedes ven ahí, son como muchas capitas que están paralelas, por así decirlo, pero son finitas. El cúbico estratificado, estas son las glándulas salivales, donde están en conjunto de a dos, de a pares, pero tienen un tamaño mayor a las planas. El plano perdón, me fui para el otro lado. El cilíndrico estratificado, sí, que ahí vemos que las partes superiores son como más cilíndricos y las partes inferiores son más pequeñas o cuboides, pero esto cuando se dañan las de arriba o cuando se reproducen van a ir aumentando de tamaño. Y este es uno que no mencionamos, que se denomina de transición. Como lo ven ustedes, es justo por eso es el nombre de transición, porque está como desorganizado, donde tiene algunas células quizá en el esquema se ven mejor, algunas células más cilíndricas, otras más cuboides, está como desorganizado. Entonces por eso se lo denomina de transición. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Perfecto. Y después dijimos que teníamos dos tipos de epitelio, el que cubría, ¿sí? Y el tejido, el epitelio glandular. Dentro del epitelio glandular podemos dividirlo en tres grandes tipos. Lugar de secreción, es decir, si es en el interior del cuerpo, en una cavidad, o es en el exterior. Modo de secreción, esto hace referencia a que si cómo libera, si libera solamente el contenido, si libera parte de la célula o si produce una muerte de la célula para liberar las sustancias. Ya las vamos a ver enseguida, ¿sí? Serían las merocrina, aprocrina y holocrina. Y por último vamos a tener el número de células, unicelulares o pluricelulares. ¿Sí? Porque estas glándulas, las glándulas pueden ser formadas por una célula o por varias células. Entonces, primero, vamos a ver cada una de estas tres características, ¿sí? La por secreción, por tipo de secreción y por cantidad de células. La primer tipo de secreción que vamos a ver es como el nombre es endocrina, ¿sí? La endocrina hace referencia a que van a liberar sus sustancias al torrente sanguíneo. Por ejemplo, el páncreas va a liberar la insulina, que es la hormona que va a regular los niveles de azúcar en sangre, los va a liberar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, estas serían las glándulas endocrinas y van a liberar su contenido a este vaso sanguíneo. Estas serían todas las endocrinas. Después tenemos las exócrinas, exo es de afuera, por lo tanto va a liberar sus contenidos a las cavidades corporales de los organismos. Es decir, lo puedo liberar al exterior del organismo, por ejemplo, las glándulas de la transpiración. ¿Sí? Van a liberar hacia el exterior el contenido. O la, perdón, o la pueden liberar en el interior de una cavidad. Por ejemplo, el hígado que va a liberar la bilis, el páncreas que va a liberar el jugo pancreático, las más conocidas, las glándulas salivales, ¿sí? Van a liberar la saliva a la boca, a la cavidad bucal. Por eso llamamos exócrina. Endocrina cuando es dentro del torrente sanguíneo, exócrina fuera del torrente sanguíneo, tanto en cavidad o fuera del cuerpo humano. ¿Se entendió esta diferencia endocrina-exócrina? Que siempre genera dudas. Sí, profe. ¿Estamos? ¿Seguimos entonces? Sí. Bien.
Después tenemos las glándulas según el modo de secreción. Entonces, tenemos glándulas que vamos a denominar merócrina, que va a ser este tipo, y que va a ser la liberación de sustancias a partir de la membrana apical. Si todo esto sería el tejido, en este caso no hay daño de célula, y lo único que se hace es cada una de las células libera su contenido a la cavidad, y luego, una vez que está llena la cavidad o cuando recibe la señal, ese contenido se va a liberar. Por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas del páncreas. ¿Sí? Esta es otra clasificación. No importa si es exócrina o endocrina, yo acá estoy viendo qué libera o la forma de liberación. Después tengo aquellas que son apócrinas, que van a ser aquellas que van a liberar en el citoplasma apical, pero pueden liberar parte de sus células, ¿sí? Parte de la membrana celular o del citoplasma, además de liberar el contenido interno. Esto va a ocurrir, por ejemplo, las glándulas mamarias. Y después tenemos el último ejemplo, o el último tipo, que son las holócrinas, que van a ser donde la secreción se va a liberar gracias a la destrucción de las células. Es decir, se van a destruir células o estas células se van a dividir por mitosis, entonces van a liberar las células y al destruirse o dividirse van a generar la liberación de sustancias. Por ejemplo, las glándulas sebáceas, que son las de la transpiración. Son dos cosas diferentes: lugar de la secreción y modo de secreción. Lugar de secreción es donde yo deposito el contenido, ¿sí? Y el modo de secreción es qué es lo que yo libero, cómo lo libero, ¿sí? Si libero solo individual o libero un conjunto de sustancias con parte de mis células, o yo tengo que destruir mis células para liberarlos. Y después el otro tipo que teníamos de clasificación de tejido epitelio glandular va a depender de la cantidad de células en las que estaban compuestas. Por ejemplo, vamos a tener una glándula unicelular. Esto quiere decir que está compuesta por una sola célula y se van a encontrar generalmente intraepitelial, es decir, dentro de todo el tejido hay algunas células, ¿sí?, que van a estar especializadas, ¿sí? Por ejemplo, estas violetitas que están acá más grandes. Entonces, todo esto es el tejido epitelial, pero hay algunas células que están especializadas en la liberación de sustancias. Por ejemplo, las células calciformes, ¿sí? Son las que van a liberar calcios a los torrentes sanguíneos o captar el calcio. Y después tenemos glándulas multicelulares, donde en el mismo tejido, ¿sí?, un conjunto de glándulas van a formar el tejido glandular. Por ejemplo, estos tres ejemplos que vimos acá, ¿sí?, estas tres situaciones representadas van a ser multicelulares, porque está formada por muchas células, ¿sí?, o por varias células. Esto vamos a encontrar las glándulas salivales, las mamarias, las tiroideas. Generalmente son tejidos o glándulas que tienen un gran tamaño, a diferencia de las células calciformes, que son de menor tamaño. ¿Dudas? ¿Consultas? Eso sería todo lo que sería tejido epitelial. Ya la profe. Bien. Ahora lo que vamos a ver ahora va a ser el tejido conectivo. Voy a cortar un segundo la grabación y vuelvo a activarla para que no se haga tan larga.